Una producción Radiolab 21. ¿Quieres conocer el continente africano desde otro punto de vista? Ojire, África. ¿Quieres ir más allá de la imagen que nos muestran los grandes medios de comunicación? Akwaba África. ¿Quieres acercarte a la realidad del continente donde empezó todo? Hola, África. Su historia, su cultura, política, música, sociedad. De África. ¿Quieres conectar con historias explicadas por sus protagonistas? Nangadef Afrique. ¿Quieres sentir el latido de África? Salam, África. Salam África, un satélite de África en la sintonía del mundo. Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Harambe, harambe. Benvinguts, amics y amigas, bienvenidos a Salam África, un satélite de África en la sintonía del mundo. O lo que es lo mismo, un podcast en el cual la protagonista indiscutible es África, el África continental y el África de la diáspora. Y por ello damos voz a africanos y a africanas porque no nos queremos quedar con lo que nos cuentan los grandes medios de comunicación y queremos ir mucho más allá, a las 1000 caras de África. Súper contentos de que estéis con nosotros en esta primera emisión del nuevo año de 2025. Sí, contentos también con pesar de comprobar cómo el 2024 se ha cerrado con grandes conflictos abiertos como el conflicto en República Democrática del Congo, como el conflicto en Sudán, ya calificado como una de las mayores catástrofes humanitarias de la historia, y también, como no, el conflicto en Gaza, que se va extendiendo, que se va haciendo grande como una mancha de aceite. Y también muy pendientes de ese interesante movimiento que se está dando, sobre todo en África occidental, intentando desembarazarse del yugo colonial o neocolonial francés, primero por parte de Níger, Burkina Faso y Mali, después también por parte de Senegal. Luego Chad fue el último, os lo contábamos en nuestro último podcast, el último país que se apuntó a hacer que las tropas francesas salieran de su territorio, y en estas últimas semanas también ha sido quien se ha apuntado a este movimiento, ha sido Costa de Marfil. De todo ello nos va a hablar en su crónica desde París nuestra hermana Ñara Keita, centrándose de forma muy especial en el Chad, y también
vamos a tocar un tema que nos apetecía mucho, el tema del teatro, el teatro africano y afrodescendiente, y para eso hemos picado la puerta de Periferias Cimarronas en Barcelona y hemos conversado con Malcolm McCarthy después de verlo en acción interpretando pues al único personaje de Pareuda Pararma, una obra que toca un poco el tema de esas detenciones arbitrarias por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad del Estado, esas paradas o esas detenciones de sesgo racista, pero que, como veréis, va mucho más allá, y hemos tenido una conversación muy interesante con el actor Malcolm McCarthy. También en nuestro arte en los márgenes, pues nos adentramos en la obra musical de un artista que rompe barreras y rompe fronteras y rompe convenciones musicales, JPEG Mafia, que estará en Barcelona actuando el 23 de enero. Y en cuanto a la música, en nuestro podcast hemos confiado la música a un auténtico especialista, Daniel Escudero Cana, escritor de un libro que no puede faltar en vuestra biblioteca, Afrohuellas, un compendio fantástico aparecido en 2001 sobre la música hecha por africanos y afrodescendientes en tierras españolas. Así que con él empezamos con música como siempre, pero con el sello de Afrohuellas, que nos trae una novedad reciente, una novedad destacada del 2024. El septeto Benin International Musical es una de las formaciones que más me ha sorprendido en los últimos tiempos. Son unos auténticos renovadores de la cultura vudú y reivindicadores de la tradición musical transmitida por sus ancestros. También se acercan a otros estilos musicales populares en Benín u otros afroamericanos como el hip hop, el funk, el jazz, el rock o algunos ritmos caribeños. En 2024 publicaron su segundo álbum, titulado Positive Voodoo, un trabajo que contiene desde vibrantes y enérgicos temas cargados de actitud a emocionantes baladas con bellas armonías vocales. Escuchamos el tema Nuolom.
en Salam África teníamos muchas ganas de contactar con Periferias Cimarronas y ahora mismo estamos en la sede de Periferias Cimarronas en el barrio de Sants, escondido en el barrio de Sants de Barcelona, y estamos en conversación con Malcolm McCarthy después de ver esta obra Parat de Paratme. O Pareu de Pararme. O Pareu de Pararme, porque es la obra, tanto en catalán como en castellano. Es una obra de Silvia Albert Sopale. Correcto. Y de Carolina Torres Topaga, en la cual tú, Malcolm, eres el único actor. Sí. Eso es un reto, ¿no? Saber que en todo momento todos los ojos están clavados en ti. Sí. Tienes ya una trayectoria, sabemos que has hecho cine, has hecho televisión, teatro, por supuesto, pero es un reto también, ¿no? Aguantar toda la obra, que son unos 60 minutos sí. Tú solo, ¿verdad? Sí, Cuando Silvia me propuso esto hace un par de años, a mí me hizo especial ilusión porque yo quería, era como una cosa, quiero hacer un monólogo, ¿no? Hasta que empecé a verle los ojos al bicho y sí, realmente impone. Luego tiene cuando empiezas como a rodarla y a descubrir la pieza y a descubrirte tú dentro de la pieza, también empiezas a entender el valor que tiene y por un lado también es como estás tú solo, si la cagas, eres tú, dependes de ti, ¿no? Por supuesto. Y no molestas a otra gente. Y por otro lado, la conversación con el público es diferente, ¿no? La escucha con el público es diferente. No sé en otros monólogos, pero en este, precisamente, en que se interpela tanto al público, creo que el hecho de la soledad ayuda a que el público se involucre más contigo. Entonces, ha sido un reto y un regalo a la vez, porque me ha dado muchísimas tablas. Y no era la primera vez que lo hacías. Hacía un monólogo. No, esta vez no. Ya llevo yo soy la tercera persona que interpreta Parat de Pararme. Sí. Qué bueno. Empezó Silvia. Silvia en un momento dijo, esta obra no la tengo que hacer yo, que esto lo hace mucho Silvia, lo tiene que hacer otra persona, y ella consideraba que lo tenía que hacer un hombre joven negro. Pasó por otro actor hasta que llegó a mí. Y ya me la he quedado. Muy bien. Y ya me la he quedado, sí, sí. Ese estar siempre observado es un poco como lo que presenta la obra, en cierta manera, ¿no? Es decir, que por el simple hecho de ser negro, estáis expuestos a ser señalados, a ser vistos como diferentes, como el otro, como el extraño, como el extranjero, en una sociedad blanca. O sea que de alguna manera la obra en sí, la estructura de la obra ya funciona un poco como poniendo eso muy... Sí, está en el centro. En el centro está, en este caso concretamente, lo llamamos hacia como la expresión más institucional de este racismo, ¿no? Que son en parte, son las paradas por perfil étnico-racial, ¿no? Esto de ya no eres el centro por una cuestión de discursos que se han generado alrededor de tu imagen, entonces representas un peligro, un problema, el miedo a lo desconocido también, ¿no? El miedo al otro. Y me he perdido un poco con la pregunta, ¿no? Bueno, sí. Era una reflexión sobre que es estar siempre expuesto, como tú en la obra, durante los 60 minutos de la obra, es un poco como un trasunto de lo que pasa con las personas no blancas, racializadas, sí. Y que en nuestra sociedad es como que están vistas como el extraño, de alguna manera, ¿no? ¿A ti te paran mucho? ¿Te han parado mucho, Malcolm? A mí me han pasado cosas curiosas. Me han parado, pero la mayoría de las veces que me han parado, por alguna razón, en cuanto empiezan a hablar y yo les pregunto qué, por alguna razón cambian el idioma y me empiezan a hablar en inglés. Es algo curioso. Es algo curioso porque a otros hermanos no les pasa, ¿no? Supongo que, no sé, por cómo me ven, por cómo he visto, por la razón que sea, me habla en inglés porque piensan que soy de Estados Unidos o de Londres, no sé, y yo me aprovecho de eso, evidentemente, y me río de ellos. Pero no es tanto, yo en ese sentido, no sé si privilegiado es la palabra,
pero sufro menos que otros hermanos que son... Yo soy cubano, entonces hay algo quizá de mestizaje que camufla un poco, pero los hermanos de Senegal que tengo, hermanos manteros, sí que sufren esto con mucha más violencia. También creo que el hecho de hablar castellano, simplemente hablar español, incluso hablar el español con acento español o hablar catalán, ayuda a romper esa barrera que tienen ellos, ¿no? Es como de golpe los dejas un poco descolocados. Espérate, ¿sabes? Y ya hay algo que cambia. No por eso estoy diciendo que sea lo que se tenga que hacer. No es en plan, tenemos que hablar todos. Por supuesto. No. Pero es verdad que hay prejuicios, no solo en nuestro caso la piel es lo primero que ven, evidentemente, pero luego está como vestimos, como hablamos. Hay como una serie de ejes de opresión que todos conviven a la misma vez y es como que se genera como este avatar y ellos tienen la capacidad de decir, vale, este avatar me encaja un poco más en ¿no? Y te van moviendo así como entre perfiles a ver dónde encajas y a partir de ahí te juzgan o te atacan, ¿no? Y emplean la violencia desde ahí. Claro, porque una de las cosas que plantea la obra es que no se os considera españoles o no se os considera catalanes. Yo, por ejemplo, tengo un hijo que habla catalán casi exclusivamente, es africano, llegó aquí a los 9 meses y simplemente por el hecho de ser negro... te hablan en castellano, ¿no? Claro, te hablan en castellano, ¿no? O incluso como si no les fueras a entender, ¿no? Ya, no. Yo creo que la sociedad española en general, además de ser racista, es muy ignorante, ¿no? Hay una cuestión de que... No sabría decirte ahora mismo por qué, pero hay mucha ignorancia. Pero claro, la ignorancia alimenta el racismo. Ese es el problema y es lo peligroso, ¿no? A veces yo le temo más a la ignorancia que a otra cosa porque puede ser más violenta en según qué casos, ¿no? No se plantea a veces ciertas cosas o ve las diferencias como lo que hablabas al principio, ¿no? Como un peligro. Y pasa mucho esto que le pasa a tu hijo, que es más catalán que nadie, y le deben cada vez... ¿No? ¿Y de dónde eres? No soy de aquí, pero ¿de dónde? ¿No? La pregunta está tan quemada. La obra utiliza el hecho de estas paradas arbitrarias con un sesgo racial o racista para hacer constar que la estructura de la sociedad es racista. Sí. Es así, ¿verdad? Sí, la obra es una denuncia. Es una colaboración, de hecho, con SOS Racisme. Sí. Dentro de una campaña que se llama Parad de pararme, como la obra, que tiene el mismo título de la obra. De hecho, si entras tiene una aplicación en la que puedes consultar y puedes hacer preguntas, puedes pedir ayuda, puedes denunciar a través de ellos. Y eso, por eso es una obra de denuncia y pone en el centro las paradas, las detenciones policiales, porque es donde más se ve esta violencia institucional. No quiere decir que luego otras violencias no puedan llegar más lejos, pero la institucional está. Y si desde ahí no se desarticula esta violencia, si desde ahí no se trabaja, si desde los que en principio están, vamos a decirlo así, dando el ejemplo, ¿no? Las personas que se encargan de que la sociedad funcione de una manera cívica, digamos, aplican estas violencias contra cuerpos no blancos, cuerpos racializados, marrones. ¿Qué puedes esperar? ¿No? Porque no solo es la policía, luego es todo el entramado de discursos que hay a través de la prensa, los partidos políticos, y todo eso genera una imagen que acaba siendo, ¿no? Entonces, si la policía hace esto, si el político dice esto, y si la tele dice esto, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Y ese es el enemigo, y ahí es donde tengo que... Entonces, constantemente están generando como esa violencia. Claro, porque la obra también apela al público, digamos, blanco, a que se mueva, a que denuncie, a que haga algo. En eso me recuerda una campaña también de hace muchos años, creo que era de SOS Racismo, que era Touche pas mon pot, ¿no? Que era no toques a mi colega. Era como da un paso por tu colega, ¿no? Claro. Implícate en lo que está pasando, ¿no? Y también tú comentabas durante la obra pues que podemos filmar una detención, podemos tomar partido
cuando vemos una injusticia de ese tipo. Sí, de hecho, esta obra es muy didáctica, ¿no? Además de que es una obra que denuncia, es documental, tiene esta herramienta didáctica que te explica qué puedes hacer ante una violencia, una detención injusta, una detención policial injusta. Y en eso hay una cosa que pasa, ¿no? Cuando estas detenciones e identificaciones se vuelven violentas por una cuestión de resistencia, porque es injusto a veces es injusto. Y por el mismo miedo quizá que uno siente. Porque sí, sales con miedo. La policía nosotros vivimos la policía como vale, ok. A mí me pasa a veces que pasa un coche de policía y me tenso y no he hecho absolutamente nada, pero sé por la misma narrativa, por la misma historia, por las denuncias, por el trabajo que hago, sé lo que puede pasar con mi cuerpo, ¿no? El miedo a perder el cuerpo. Y en esta obra ponemos herramientas al servicio del público para que seamos conscientes de lo que podemos hacer y del poder que tenemos en esas situaciones. Y es verdad que si tú eres una persona blanca, un hombre blanco, una mujer blanca, el privilegio ayuda, porque a ti se dirigen diferente y se van a tratar diferente. Entonces, si yo, hombre negro, intervengo en una identificación, detención policial a otra persona negra, a mí se me va a meter en el mismo saco y puedo recibir las mismas violencias, ¿no? A una persona blanca, en cambio, no. Y por eso yo creo que es importante que las personas que tengan, todas las personas, pero como hay mucha gente sin conciencia, con conciencia, haga uso de ese privilegio. Porque al final nos interesa a todos y a todas, ¿no? Que todo funcione mejor. Me ha gustado mucho también, vamos acabando ya, Sí, no te tranquilo. entretengo mucho. Me ha gustado mucho también que se dan datos, se habla de personas que han sufrido esas detenciones arbitrarias, esa violencia policial, etcétera, pero también, aparte de los datos, se apela a la rabia, ¿no? Y se muestra muy claramente el miedo que puede sufrir una persona en estas circunstancias de sentirse desvalido, ¿no? Hay momentos hacia el final que dices, tengo derecho a la rabia. Sí, yo creo que es algo que también... hace unos días, de hecho, cuando estaba curando la exposición de Daniel Pates, una exposición de fotografía que hay aquí, pensé en una frase de Eldridge Cleaver, que se traduce en algo como: pongo una persona negra al mando de un arma nuclear. Como diciendo, a nosotros no nos tiembla el pulso, ¿no? Después de tantos años de historia de esclavitud, de tener que bajar la cabeza por una cuestión de supervivencia, hay un momento en que esa rabia tiene que salir. Tiene que salir y tenemos que darle permiso a que salga, porque la rabia, si no se enquista, entonces es cuando hace daño a la persona que la siente y puede ser más peligrosa en sociedad y hacia otras personas, ¿no? Yo pienso en estos chavales, los menores no acompañados, ¿no? Que reciben tanta violencia, que reciben tantas miradas, que, bueno, tienen esto, ¿no? Los menas, la amenaza son... Ya una etiqueta tienen una etiqueta que les marca tanto, ¿no? los marca, y estos chavales van con un target en la espalda. Entonces se transforma en algo que se le llama la profecía autocumplida, ¿no? Si te dicen, no, tú eres todo el rato, si te dicen, tú eres el peligroso, tú eres el malo, tú eres el que roba, tú eres el que se droga, tú eres el que tal. Claro, si ese es el discurso que te meten, pues acabas autocumpliendo la profecía, ¿no? ¿Y por qué decía esto? Creo que me he ido un poco, pero... Bueno, por el tema del derecho a la rabia, ¿no? Claro, es normal que estos chavales, aunque que tengan rabia, es normal que tengamos rabia porque se nos señala desde un lugar injusto. Y la injusticia genera rabia. Y en ese sentido, ya que estamos aquí en la sede de Periferias Cimarronas y el teatro es una de vuestras principales actividades, el teatro puede ser una forma de sacar la rabia, puede ser una forma de autocurarse, de mirar la herida y trabajarla juntos. El teatro para mí es mi oficio, es mi profesión. Para mí fue un momento, cuando lo descubrí, cuando empecé a estudiar,
encajó con quién soy, con cómo creo, ¿no? Con cómo me muevo en el mundo, porque yo uso todos los sentidos y necesito para aprender usar todos los sentidos, para hacer necesito usar todos los sentidos. El teatro fue como lo primero, ¿no? Yo creo que para mí el teatro, más que sanador, ha sido como una... evidentemente tiene algo de terapéutico, ¿no? Pero para mí no lo vivo desde la herida, sino como yo tengo el privilegio de hacer arte, ¿no? Yo tengo tiempo para pensar y estudiar, ¿no? Hay muchos hermanos y hermanas que no tienen ese privilegio. Entonces, creo que la responsabilidad que yo tengo es como sanar antes de entrar a hacer teatro, porque si no el mensaje no se transmite de la misma manera. Si no, ese chaval que tenía 12 años no se lleva nada a su casa, no se lleva nada útil. Si yo salgo con rabia, él se queda con la rabia, y la rabia a veces no va más allá, ¿no? Entonces no puedo... Yo creo que, de hecho, cuando en nuestras reuniones, en nuestras conversaciones, desarticular ese dolor en escena no es una opción. Lo desarticulamos antes y luego denunciamos y usamos la rabia, pero como elemento interpretativo. De una forma ya controlada, podríamos decir, ¿no? Bueno, como elemento interpretativo, al final no deja de ser arte, ¿no? Yo vivo la rabia, pero sé que es una rabia que cuando salga me voy a sentar a tomar contigo algo y podemos tener una conversación tranquila. Y creo que es importante que las personas negras podamos tener esos espacios, porque si no, siempre desde la rabia, desde ahí no se vive bien, ¿no? Y la rabia es un estado, ¿no? Hay una cosa de evolución. Cuando tú descubres o eres más consciente de todo el envoltorio racista, de todo lo institucional que te rodea, lo primero que puedes sentir, claro, es rabia porque has vivido tanta injusticia y era como, hostia, no sabía que esto venía de aquí, no sabía que esto era esto. Entonces te empiezas a cabrear con gente, con el mundo. Pero si eso no lo evolucionas, acabas viviendo, pues te quedas ahí. Y la rabia es un estado que hay que trascender, y creo que nuestra comunidad, mi comunidad, necesita trascender ese estado a su tiempo, a su ritmo. Y lo que hacemos aquí en Periferia Cimarronas desde el teatro es ayudar a que esa rabia se coloque en otro lugar. Por eso aquí no venimos solo a denunciar y a decir, tú eres el malo, tú eres el enemigo. Sino, vale, el enemigo es esto, pero tú tienes las opciones de hacer esto. Y tienes derecho a cabrearte, pero también tienes derecho a ser feliz, a bailar, a disfrutar, a resistir celebrando. Tienes derecho, ¿sabes? Es esto. Sí. Es esto. Entonces la rabia queda en un lugar, pero no te olvides de que también tienes derecho a la vida, a una vida digna, plena y rica. Creo que eso es lo más importante que hacemos aquí en Periferia, además de ofrecer un espacio genial para la comunidad, no solo negra, sino para la comunidad catalana, para que venga, se identifique, entienda, conozca. No es un puente. Periferia Cimarronas, aunque su nombre la ubica en la periferia, es desde mi punto de vista, es el puente más bonito que se ha construido en Barcelona, ¿no? Un puente dentro de la sociedad, es decir, aquí cabemos todas. Venir sus, que no mordemos. No hay rabia aquí, sí, pero no. Pues fantástico. En Salam África tenéis un altavoz para difundir vuestro trabajo, que nos parece fantástico. Me ha gustado mucho la obra y nada, Malcolm, gracias por tus palabras y por tu interpretación. Un placer. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya que estamos en Periferias Cimarronas, la casa del teatro afrodescendiente en Barcelona, le hemos pedido a Aisha que nos ponga al día de la agenda del programa de Periferias Cimarronas en el primer trimestre de este 2025. Sala Periferia Cimarronas, el primer teatro de Barcelona afrocentrado. Dedicado especialmente a personas negras, afrodescendientes, migradas, racializadas y identidades disidentes. Situado en el corazón del barrio de Sants, Periferia Cimarronas ofrece una programación cultural, interseccional y multidisciplinaria que combina artes escénicas, performance, danza, talleres temáticos, entre otros formatos.
Nuestras propuestas están diseñadas para dialogar y crear espacios de intercambio con el público asistente, fomentando siempre la reflexión crítica y la comunidad. Gracias, Salam África, por abrirnos un nuevo canal de difusión para compartir nuestra programación. ¿Con qué estaremos este primer trimestre del año 2025? Black Man Solo, una profunda reflexión sobre las masculinidades negras, y estará en escena del 16 de enero al 2 de febrero. Algo funcional, un monólogo íntimo inspirado en la experiencia personal de su dramaturga, que aborda una condición crónica no diagnosticada, disponible del 27 de febrero al 9 de marzo. El percusionista, una performance de raíz africana y cargada de ancestralidad que podrás disfrutar 3 días, del 13 al 16 de febrero. También, y como siempre, nuestros clásicos domingos de jazz, con el talento de la banda de David Coppinger, Afro-Cuban Quartet. Te esperamos el 26 de enero a las 19 horas. Además, en febrero celebraremos, como no, el Black History Month, comisariado por Afro Connection y Tinta Negra, con actividades especiales que compartiremos muy pronto en nuestras redes sociales. Y para acabar, en el mes de marzo y de la mano de la compañía Teatro Sin Papeles, estaremos presentando Esas Latinas, una obra que visibiliza la realidad de las mujeres migrantes latinas, el día 27 de marzo. Y Soy Frontera, los días 28 y 29 de marzo, una obra sobre la identidad, la migración diaspórica y la frontera inmaterial como lugar de enunciación. Periferia Cimarronas también es un espacio de aprendizaje y encuentro, y este trimestre ofrecemos 2 talleres únicos. Afroamor, cuidado y peinado para niñas afro. Será durante 3 sábados consecutivos, 18, 25 de enero y 1 de febrero. Y el taller Creación Colectiva, un espacio teórico-práctico para profundizar en el entrenamiento actoral y explorar el método de la creación colectiva, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de enero. Periferia Cimarronas, más que un teatro, es un espacio para transformar miradas, construir afectos y, sobre todo, celebrar nuestras identidades. Para más información, síguenos en Instagram, Periferia Cimarronas, o visita nuestra web periferiacimarronas.es. Gracias a Aisha y a todo el equipo de Periferias Cimarronas. Seguiremos al tanto de lo que se cuece en esa casa del teatro afrodescendiente en Barcelona. Y ahora mismo abrimos conexión con París para escuchar en una de sus imprescindibles crónicas a nuestra hermana Ñara Keita. Hotep, querida audiencia, para aquellos que no lo saben, Hotep es un saludo egipcio. Hoy nos centraremos en un país miembro del G5 Sahel y de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central. La crónica de hoy se titula Entre París y N'Djamena huele a chamusquina. Antigua colonia francesa y que adquirió su independencia en 1960, ese país de África Central sin acceso al mar debe su nombre al lago Chad. El país cuenta con una superficie de más de 1.200.000 kilómetros cuadrados y es el 4º país más grande de África. Sus fronteras actuales son el resultado de la Conferencia de Berlín de 1885. Comparte frontera con más de 6 países y siendo geográfica y culturalmente una intersección entre África del Norte y África subsahariana. Una nación de grandes civilizaciones, es sin duda una de las cunas de la humanidad, como lo indica el descubrimiento del fósil apodado Tumay, descubierto a principios de la década de 2000 y datado de hace de unos 7 millones de años, y se convirtió en el homínido más antiguo conocido. El país cuenta actualmente con 17 millones de habitantes aproximadamente
y alberga una variedad de ecosistemas desde la sabana hasta el desierto, que sustentan una rica biodiversidad. Además posee importantes depósitos de petróleo, gas y uranio. La agricultura también es otra fuente de ingresos importante. A pesar de los enormes recursos naturales de Chad, la pobreza y la inestabilidad política es crónica, con proceso político turbulento y conflictivo, caracterizado por golpes de Estado, guerras civiles, conflictos armados, divisiones étnicas. Todo ello limita un desarrollo sostenible, situándole a principios de ese siglo en uno de los países más pobres del continente y del mundo. El entorno regional es otra fuente de preocupación, puesto que el país está rodeado por países que atraviesan situaciones de alta inestabilidad política y afrontan violentos conflictos internos, como la República Centroafricana, Níger y Sudán. Millones de personas refugiadas de esos países han buscado protección en Chad. Además, países como Sudán, Libia y Eritrea también apoyan a los grupos rebeldes, buscando desestabilizar los gobiernos sucesivos de Chad y ampliar su influencia en la región. Otro factor de desestabilización es la injerencia de potencias extranjeras, tanto en apoyo a los respectivos gobiernos de Chad como a las facciones rebeldes. La guerra con su vecina Libia, conocida con el nombre de las guerras de los Toyota, duró casi una década y fue devastadora. Un conflicto por el control de la franja de Auzú, con recursos importantes de uranio, manganeso y petróleo. Chad ganó la guerra con el apoyo militar y financiero de Francia y de la OTAN, que sabían perfectamente de las atrocidades cometidas por aquel entonces presidente llamado Hissène Habré, pero le necesitaban para contrarrestar el poder de Gaddafi. El ejército de Chad demostró una proeza consiguiendo una victoria aplastante ante el ejército de Gaddafi, que contaba con una artillería más sofisticada, honor que sigue ostentando hasta hoy como uno de los ejércitos más temidos del continente. Desde su independencia, Chad ha sido una aliada imprescindible de Francia por su posición estratégica. Como otras antiguas colonias africanas, firmó los llamados acuerdos de cooperación con Francia, una arquitectura y un contenido únicos. Incluye todas las áreas de cooperación como monetaria, comercial, aduanera, cultural y militar. Unos acuerdos de cooperación conocidos con el nombre de France-Afrique, a menudo considerados una continuación de colonización por otros medios, siendo el más visible y el más denunciado las bases militares, que parten de Djibouti a Dakar y pasando por Abidjan y Libreville. Francia se impone como el gendarme de África, con más de 10.000 militares que rodean al continente. El país galo dice estar en el Sahel por la lucha contra el terrorismo, formación a los cuerpos uniformados de la región y apoyo al servicio de la inteligencia. Pero la nueva generación africana tacha esa presencia de neocolonialista, un instrumento que permite a Francia seguir contando con una ventaja económica y estratégica, tanto en África Occidental como en África Central. Ejemplo, para el petróleo lo tiene asegurado en Gabón, República del Congo y el Golfo de Guinea. Para el uranio era Níger. Para el comercio de cacao y café, Costa de Marfil, así como la presencia de otras empresas en los servicios bancarios, de transporte, de agua, comunicación, telefonía. Empresas como Orano y Total
existen desde la época colonial. Destacan otras empresas con monopolio absoluto, como Bolloré, en el transporte logístico marítimo. Para hacerse con los recursos de Chad, las potencias occidentales han contado con algunos elementos africanos afines a sus intereses, a cambio de perpetuar, salvaguardar la estabilidad y la durabilidad de sus gobiernos, y despojando del poder quien intentaba desafiarles. Ejemplos palpables son la dinastía de los Bongo en Gabón, de Yadema en Togo, Idriss Déby en Chad, Paul Biya en Camerún, Denis Sassou Nguesso en Congo-Brazzaville, etc., llegando algunos a sumar más de 42 años en el poder. La inestabilidad constante ha privado al país de poder negociar el precio justo de sus materias primas. El persistente control de las empresas francesas sobre la economía ha asfixiado el desarrollo de un tejido industrial económico local. Los privilegios fiscales también han impedido al Estado de grande cantidad de dinero, sin menospreciar la injerencia de Francia en sus asuntos internos. Las múltiples bajas de los militares registradas últimamente en la lucha contra el terrorismo, con un material obsoleto y la incapacidad del mando colonial para anticipar la formación del personal militar, impide legar una estructura eficaz y moderna. La intervención en Libia y con la participación de Francia desestabilizó aún más el Sáhara, y muchos países frágiles sufren las consecuencias, buscando alianzas que responden a sus necesidades. El siglo XXI, las placas tectónicas se mueven y abren nuevas perspectivas. Algunos países como Mali, Burkina Faso y Níger se han aliado con China, Turquía, Rusia y han expulsado a los militares franceses y americanos que se han refugiado en el Chad, último bastión del Sahel que alberga las fuerzas extranjeras. Pero ante la sorpresa de todos, N'Djamena anunció el 28 de noviembre, día de la proclamación de la República, la ruptura de los acuerdos coloniales en materia de defensa y seguridad. Un comunicado ofrecido después de unos días de la visita del jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, un auténtico terremoto que sacude los cimientos de la France-Afrique, puesto que Emmanuel Macron fue personalmente a entronizar al hijo tras la muerte de su padre, pese a las violaciones del orden constitucional y considerada como una de las dictaduras más cruentas y longevas al servicio de los intereses occidentales en detrimento de su propio pueblo. Muchas regiones de África se han inflamado de alegría tras el comunicado, principalmente entre la gente joven, que lleva una ola de protestas contra la presencia militar francesa hace unos años y que está ganando impulso. Aunque en su álbum Yitzhak Rabin, publicado en 1998, el artista Alpha Blondy ya pedía al ejército francés que abandonara el continente. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance.
Et votre présence militaire entame notre souveraineté, confisque notre intégrité, bafoue nos dignités. Et ça ne peut plus durer. Alors, allez-vous-en compte. En Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de vous. Au Sénégal, nous ne voulons plus de vous. Au Gabon, nous ne voulons plus de vous. En Centrafrique, nous ne voulons plus de vous. À Djibouti, nous ne voulons plus de vous. À N'Djamena, nous ne voulons plus de vous. Nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus. Esta canción marcó el comienzo de una nueva era de soberanía y que se acentuó aún más con la intervención de las Fuerzas Armadas francesas en el conflicto de Costa de Marfil, instalando a Ouattara en el poder. Kaka Debi, conocido como el carnicero de N'Djamena, ha utilizado la magia que ha permitido a su homólogo sirio actual de pasar a ser uno de los hombres wanted del planeta a un mesías del pueblo sirio y elogiado por Occidente. Pasará en la historia como un De Gaulle chadiano. El expresidente francés, alegando que ningún país podía ser soberano siendo ocupado por las fuerzas armadas extranjeras, pidió a sus aliados abandonar su patria tras varios años de ocupación y que le ayudaron a la liberación de Francia durante la ocupación nazi. Los 60 años de cooperación con Francia, con ayuda al desarrollo de préstamos de las instituciones financieras internacionales, no han dado frutos significativos y la precariedad sigue haciendo su agosto en Chad. El país de Ibn Umar, uno de los mayores matemáticos que haya tenido África, está en la misma situación que todos los países del Sahel y otras excolonias francesas, que se disputan regularmente los puestos del último ranking del índice de desarrollo humano a nivel mundial, siendo el caso de Níger más llamativo, porque 1 de cada 3 bombillas encendidas en Francia es gracias al uranio de esa nación, pero el 90% de la población no tiene acceso a la electricidad. Los cambios políticos a nivel internacional, la globalización, las nuevas tecnologías y el acceso al poder de la juventud contestataria del principio de soberanía ofrece a África la posibilidad de multiplicar sus socios, modernizar su equipamiento militar y contar con militares competentes que permitirán un buen control de sus recursos, diversificar su economía a fin de crear una riqueza que fomente un desarrollo inclusivo, sostenible y pacífico, basado en el acceso de las personas a los servicios esenciales, la buena gobernanza territorial y el desarrollo de las capacidades para los actores futuros. Y en cuanto a Francia, solo una cooperación B2B podría augurar un nuevo renacimiento con sus antiguas colonias, alejándose del informe del Senado francés del 2013, que concluía con esas palabras: África es nuestro futuro. Su modelo de cooperación con África ha sido hasta ahora uno de los mayores obstáculos a la emancipación y a la prosperidad del continente. Muchas gracias. Ñara Keita nos habla desde París y sus crónicas llegan puntuales cada 2 meses para ponernos en contexto, para poner en contexto pues la actualidad, que a veces puede costarnos un poquito de entender, y ella nos la sabe explicar tan bien, siempre poniendo el dedo en la llaga. Si queréis poneros en contacto con ella o queréis ponernos en contacto con Salam África, con el equipo
queréis hacernos sugerencias, recomendarnos música, pedirnos que tratemos algún tema en concreto, ya sabéis que podéis hacerlo a través de nuestro correo salamafricapodcast@gmail.com y que además nos encontráis en redes sociales, tanto en Instagram como en Telegram, como Salam Africa Podcast, y además en Telegram podéis suscribiros para recibir notificación de todas nuestras emisiones. Ahora mismo, ya en la recta final de nuestro programa, os recordamos quién es nuestro patrocinador y os dejamos con Arte en los Márgenes, un nuevo capítulo de Arte en los Márgenes de la mano de Menelik III. Warka, espacio cultural africano junto al Mercat d'Albor. Cultura, cócteles, música, café con denominación de origen, exposiciones. Warka, un trocito de África en Barcelona. Carrer Cirera, número 4. Arte en los márgenes. You're a flipper. Yeah. Whoa! All kind of shit. You think you know me? Weed, crack and dope. Damn, Peggy. I feel familiar. All I need is rest. I am a contest. I cannot confess. Watch how I finesse. Bienvenidos a Arte de los Márgenes. Soy Menelik III, vuestro compañero, y estáis escuchando Thug Tears de JPEG Mafia. JPEG Mafia es un artista de hip hop experimental que con los años se ha vuelto una de las grandes figuras del underground americano. Es alguien que no tiene miedo de romper convenciones sónicas, pero también estilísticas. Alguien que se atreve a mezclar música como el punk, el industrial, la electrónica, el R&B, para crear álbums que desafían las normas de lo que uno espera en el hip hop. Además de su propio estilo a nivel de cómo se representa a sí mismo, sus letras, que crean un balance entre parodiar diferentes situaciones, la situación política actual en Estados Unidos, la cultura de Internet y lo que ha acabado creando esta, o incluso los arquetipos de lo que uno espera que debe ser un rapero. Pero si queremos hablar en realidad de lo que es JPEG Mafia, tenemos que tirar muchos años atrás, a cuando Barrington Devon Hendrix, su verdadero nombre, se alista al ejército cuando debería antes estar en la universidad porque no puede permitírselo. Ahí encuentra que la música para él es la única cosa que le puede mantener cuerdo, e incluso en situaciones de lo más estresantes, como sería en mitad de la guerra, en lugares como Irak o Kuwait, en sus tiempos libres o en los momentos en los que puede descansar, tiene un pequeño ordenador en el que va componiendo música. Esta necesidad de crear música para poder escapar de una situación de caos es algo que marcaría mucho no solo la actitud que tiene JPEG Mafia hacia su propio arte, alguien que se enorgullece de componer, escribir, producir y mezclar todo lo que hace, sino también la ausencia de miedo de romper cualquier tipo de barreras. Podemos escuchar canciones en las que tengamos samples de una canción de un anime de los años 80, luego tengamos un solo de guitarra, tengamos una estrofa de varios versos en los que él está
rapeando como si su vida fuese en ello. Eso es lo que hace a JPEG Mafia único, la pasión y, a fin de cuentas, las ganas de querer empujar la barrera o los límites del hip hop tanto como pueda. Esta pasión la encontraríamos en sus primeros álbumes, en los que él empezaría a sacar cuando estuviese estacionado en Japón, ya en el ejército. Tendríamos obras como Generation X, The Ghost Pop Tape o Dreamcast Summer Songs, los cuales son álbumes que, en lugar de ser hip hop, tiran más hacia el vaporwave, hacia el chillwave, synthwave, subgéneros de la electrónica, los cuales se marcan por ritmos lentos, por sintetizadores más suaves y, a fin de cuentas, crear más una atmósfera calmada. Estas raíces, vamos a decir, en un género tan alejado como lo que uno espera del hip hop tradicional, el soul, el R&B, el jazz, hace que ya de por sí el sonido de JPEG Mafia y cómo él trata la producción sea muy diferente a como uno esperaría. Tras dejar el ejército y trasladarse a Baltimore, ahí encuentra toda una escena de hip hop alternativo, la cual lo acoge desde el inicio, y a partir de ahí empieza a sacar álbums con un deje mucho más político y satírico. Tendríamos Communist Slow Jams, tendríamos Black Ben Carson como obras, a fin de cuentas que les faltaría pulir un poco, pero llenas de rabia política y de ganas de querer de alguna manera atacar el sistema con lo que uno tiene, que al final en el caso de JPEG Mafia es música. No sería hasta uno de sus álbumes más cercanos, si miramos toda su discografía, el de Veteran, el cual tendría un verdadero impacto en lo que sería el panorama actual. Un álbum lleno desde títulos de canciones tan surrealistas como I Can't Fucking Wait Until Morrissey Dies, en el cual directamente está atacando al músico de The Smiths por su actitud bastante deplorable durante los últimos años en todo, sino también tendríamos mezclas de géneros tan dispares como podría ser el R&B, después distorsionarlo completamente y llevarlo rozando hasta prácticamente la música industrial más agresiva, a luego a llevarlo a algo que básicamente solo podríamos decir que JPEG Mafia puede crear, una nube de distorsión y rabia. Es a partir de aquí cuando empieza no solo a crearse más ruido alrededor de su nombre, sino que él va creando piezas como All My Heroes Are Cornballs, EP o LP, los cuales intentarían ir a un sonido un poco más suave, más melódico. Tendríamos en estos álbumes también las reflexiones sobre cómo a fin de cuentas tus héroes, que para JPEG Mafia serían artistas como Kanye West, siempre pueden acabar decepcionándote. El álbum en sí, All My Heroes Are Cornballs, ya tiene de alguna manera un guiño al hecho de la decepción ante la gente que respetas, una mirada también al mismo tiempo bastante cínica al panorama actual, y ya que nos encontraríamos en esa época, en 2018, en Estados Unidos, todo el caos político y el ascenso de diferentes ideologías bastante tóxicas en lo que sería Internet en esa época. Es por eso que siempre, cuando uno lee las letras de JPEG Mafia, siempre hay cierto toque de acidez, de humor y de rabia en ello, pero también sinceridad, que es lo que veríamos en próximos proyectos, como encontraríamos el absurdo y alocado Scaring the House Volume 1, en el cual colaboraría con uno de sus grandes ídolos, Danny Brown, uno de los otros raros del hip hop actual, con el cual se rompe de toda manera lo que podemos entender como la barrera de cualquier tipo de género musical. En ese álbum puede haber gospel, al próximo momento podemos encontrarnos house, al siguiente tenemos solos de guitarra metal y luego después tenemos una de las instrumentales más bonitas que he oído mucho tiempo, y esta es la de Kingdom Hearts Key, con Danny Brown y con Red Veil. You think you know me? Ahí se encuentra un poco la magia de JPEG Mafia como artista, el hecho de que
con los años, aunque uno espere que ya ha roto toda barrera que uno espera, siempre saca una canción o siempre saca un álbum que a uno le saca de todo lo que uno espera que sería JPEG Mafia. Y ahora, en el último álbum que ha sacado, I Lay Down My Life For You, tenemos una pieza que de alguna manera entra cada vez más en el punk, en el metal, en un rock así bastante agresivo, mientras que al mismo tiempo podemos tener otras canciones como Sin Miedo que nos llevan hacia la música de los mariachis. Es ahí donde encontramos su última obra y la que para muchos consideran que cada vez la destilación de todas sus ideas, donde podemos encontrar su valor como artista. Es el hecho de que nunca vamos a saber qué es lo próximo que le hará, y ahí hay una magia que creo que pocos artistas pueden replicar. Ni siquiera Kanye West hoy en día puede conseguir hacer eso, y es algo que debemos valorar. Además del hecho de que incluso tal vez en uno de sus momentos más agresivos en el propio álbum puede permitirse una canción como Either On or Off the Drugs, la cual para muchos es una de las canciones más sinceras que ha podido hablar, en la cual relata sus problemas con las drogas, la depresión y cómo con los años ha intentado recobrar un poco la paz mental que perdió muchísimo tiempo antes. I've named this one JPEG. Anytime you meet her, she come through. Turn on the lights. I'm looking for her. I'm looking for her. I'm looking for her. Look, I ain't really into flashing. I feel like an accident I'm never chose. Baby talking voice of passion. I feel like it's corny if you ain't on code. Niggas be on my dick for nothing. I be like, what happened to these niggas, bro? Like niggas be really going through, but there's a better way to let the people know. People say I'm never present, I ain't messy, I'm just focused on my goals. Cause either on or off the drugs, my energy is Tony Powder in his nose. And either on or off the drugs, my energy is Dawn Magic with the hoes. Cause I've been boxing with the drugs, I got a good chin like James Tone. Es por eso que un artista, no solo de la talla, sino del estilo de JPEG Mafia, es tan importante ponerle un foco. Y espero que podáis ir a verlo estos días, ya que el 23 de enero tocan en la Sala Polo. Os deseo un gran día, espero que estéis bien todos, y este es otro Arte de los Márgenes con Melik III, vuestro compañero. Adiós. I don't have no basis, not a secret. Ain't no happy house, we taking beatings. The streets in my mind is filled with demons. Esperamos que hayáis disfrutado con todo lo que os hemos preparado para este podcast de enero 2025. Y nada más, amigos y amigas, nos despedimos también en nombre de Daniel Escudero Caná, Afrohuellas, que ha abierto para nosotros el programa con una novedad destacada del 2024 y volverá a hacerlo en nuestro próximo podcast, el de febrero, con otra novedad destacada, porque él es especialista en música africana, y os recomendamos también que echéis un vistazo a su página de Instagram, donde vais a ver recomendaciones musicales muy interesantes. Nada más, como os decíamos, volvemos en febrero, os enviamos un abrazo muy fuerte y no olvidéis estar en contacto, manteneros en conexión con este satélite de África en la sintonía del mundo.